Bienvenidos y bienvenidas a la primera emisión de Infórmate y Participa. En este primer programa contamos con la compañía de 3 de los miembros de la agrupación electoral en el Ayuntamiento de Segorbe, Segorbe Participa. Ellos son la teniente alcalde y concejala Tere Mateo, buenos días. Hola, buenos días. El anterior teniente alcalde, Pedro Gómez. Buenos días. Y Manolo Sender, el primer alcalde de la democracia de Segorbe. Buenos días. Y ahora quería preguntaros, aprovechando que tenemos a los 3 que sois miembros del Partido Republicano y representáis a Segorbe Participa, sobre los rumores de desaparición del partido. ¿Qué me podéis decir? Bueno, eso te lo contestaré yo. Yo soy miembro del Partido Republicano desde hace, no sé, 25, 30 años. La verdad es que ya he perdido la cuenta. Y este tipo de rumores son los que se suelen lanzar, pues no sé, cuando estamos a un año de la campaña electoral, por ejemplo. Estamos a un año de elecciones, entonces tenemos un partido que lanza un órdago diciendo, y una falacia diciendo que no, es que el Partido Republicano ha desaparecido. Bueno, el Partido Republicano, si no pudo con el Franco, me parece a mí que menos va a poder el partido de la oposición, con lo cual es algo que no me preocupa mucho. Y nosotros, por ejemplo, estamos dentro de lo que es la agrupación electoral Segorbe Participa. O sea, el Partido Republicano ni ha desaparecido como partido, ni ha desaparecido la política de Segorbe, ni tiene intención de desaparecer, por mucho que le pese a más de uno. Nosotros apostamos por una agrupación electoral, entonces nos presentamos en el ayuntamiento, y en el ayuntamiento los 2 representantes que hay están representando a una agrupación electoral que está formada por gente independiente que no es de ningún partido y que no quiere saber nada de ningún partido porque no les gusta su funcionamiento, gente del Partido Republicano porque apoyó esa agrupación electoral, gente que en su momento estuvo en Podemos y gente que incluso es de Compromís. O sea, nosotros estamos como agrupación electoral, pero apoyados por diferentes colectivos, partidos o gente que no está afiliada absolutamente a ningún partido, pero que le gusta participar en política. Entonces, dudo bastante que se pueda interpretar como que el Partido Republicano ha desaparecido. Yo creo que está muchísimo más vivo que nunca. O sea, la actividad que hay en el Partido Republicano últimamente, pues a mí no entiendo por qué esa afirmación. Aunque si lo miras desde la perspectiva de las elecciones, dices, claro, yo entiendo que un partido que está perdiendo votos a toda prisa, que se acercan las elecciones y detrás en el cuello están notando que les están respirando otro partido, que les está comiendo terreno, pues es normal que hagan este tipo de afirmaciones, aunque yo no le doy ningún tipo de importancia. Muy bien, pues vamos a pasar a tratar en profundidad el tema que tenemos hoy, que es el sector 1, un tema que está causando muchas dudas entre la población y que espero que hoy nos podáis solventar. Comenzamos. ¿Podríais explicar qué quería denunciar el Partido Republicano? La forma de actuar de estos individuos, por llamarles de alguna forma, es esa. Empezar a decir una punta de verdad con muchas mentiras, repetirlo 10, 12, 15 veces en todos los medios de comunicación, en el Facebook, en la televisión local, en el Informal Segorbino. La cuestión es que al cabo de repetirlo muchas veces, la gente lo da por hecho y no hay ni una sola de la verdad en lo que dicen. Entonces, el motivo de venir hoy a representar al Partido Republicano en el asunto del tema del día del sector 1 es precisamente ese, aclarar cosas. Hay un juez del Tribunal Superior de Madrid, el señor de la Mata, que voy a leerlo por si acaso luego toman algún tipo de actividad contra mí, que dice, y lo ha publicado, que el PP es una organización criminal, asociación ilícita, falsedad contable, tráfico de influencias, blanqueo de dinero, delito electoral. Y yo aquí sumaría unas cuantas que durante 5 o 6 años llevamos publicando en nuestra revista La Rasera.
por ejemplo, prevaricación. Pero vamos al tema que nos ocurre. El sector 1 aparece en el año 2006, a finales. El pleno donde se aprobó esto era diciembre del 2006. Han transcurrido pues 12 años nada más. Entonces, cuando en el partido teníamos la orden del día y vimos la aprobación de la permuta o cambio de las 3 parcelas por el presupuesto de la ciudad deportiva, pues empezamos a analizar qué significaba eso. Tenemos un buen asesor que después nos llevó los pleitos contra el ayuntamiento, y aquel nos dijo de buenas a primeras que era totalmente ilegal, que incumplía las leyes valencianas. Entonces era la LUP y se estaba tramitando la ROCJU, y las dos las incumplía. Y entonces eso y la valoración que hicimos, que teníamos los datos de lo que había ocurrido en las parcelas enajenadas por el ayuntamiento por subasta, nos dieron el motivo principal de que faltaba dinero. Y eso fue el primer motivo de la denuncia. El segundo fue ya en el pleno la provocación que le hicieron a nuestro concejal en aquellos momentos. Lo trataron, a Nicolás Hervás lo trataron de mala forma, porque fue el único que se opuso al acuerdo del pleno. Y esto también demuestra una cosa: si uno tiene razón, aunque 12 voten su razón, no la tienen. Pero no solamente eso, es que poco menos que le incitaron a que, si tenía esa razón tan clara, que lo denunciara. Le llamaron de todo: que no vivía en Segorbe, que no se enteraba de Segorbe, que era un inútil, yo qué sé, un montón de improperios. Y entonces nosotros nos lo planteamos, hablamos con el abogado y dijo, esto está muy claro. Y entonces nos metimos adelante. ¿Y podríais explicar dónde estaba la ilegalidad? Sí, la ilegalidad era incumplimiento de las leyes. Esas parcelas, las 3 parcelas que se permutaron o se cambiaron, para que lo entienda todo el mundo, por la ciudad deportiva, esas 3 parcelas salieron estaban registradas en el registro de patrimonio del ayuntamiento, con lo cual ya no se podían ni vender ni permutar, nada. Se tenía que enajenar por lo mismo que habían hecho 3 meses antes. 3 meses antes el ayuntamiento saca a subasta 11 parcelas. Esas 11 parcelas tenían 32.000 metros cuadrados de techo, porque el plan del PAI no hablaba de metro cuadrado de suelo, para que se entienda, era metro cuadrado de techo. Entonces el metro cuadrado de techo era una valoración conjunta del PAI. Sí es cierto que la situación de las parcelas hacía que unas tuvieran un poco más de valor que otras, pero muy semejante. Entonces salió los 32.000 metros, el ayuntamiento sacó 11.800.000 euros, 2.000 millones de las antiguas pesetas, que se dice pronto, y que alguna vez en algún otro tema sacaremos a ver dónde se ha invertido esos 2.000 millones de pesetas. Pero volviendo al tema, la ilegalidad. La ilegalidad. Esa era ya manifiesta. Para enajenar un bien municipal registrado como estaba tenía que ser por subasta. Y lo habían estado haciendo con las 11 parcelas. ¿Por qué no hicieron esta? Entonces, cuando vimos la valoración que habían hecho los técnicos municipales, no sé si obligados o voluntariamente, y lo habían valorado por 56 euros menos por metro cuadrado de techo, la media había sido, como he dicho antes, 362, y lo valoran 56 euros menos, 56 por los 11.000 metros cuadrados que tenían las 3 parcelas, 11.000 metros cuadrados de techo, vuelvo a repetir, salen 620.000 euros de diferencia.
nosotros entendimos que el ayuntamiento tenía todo el conocimiento del mundo de esta situación. Si 3 meses antes se había sacado ese precio, ¿por qué no lo saca a subasta? Entonces, esa fue nuestra primera duda. ¿Dónde están esos 600.000 euros? Sí, en referencia a eso también quería preguntaros, porque habéis defendido en algunas ocasiones que la ciudad deportiva no ha salido gratis, incluso que ha perdido 600.000 euros. ¿Esto por qué? Vuelvo otra vez a lo que han comentado en todos los medios de comunicación, que había sido gratis, que al ayuntamiento era gratis, que habían conseguido una ciudad deportiva gratis. No, de gratis nada. Ya las 3 parcelas ya las valoraron ellos en 3.400.000. Por lo tanto, por lo menos nos costaba eso. Nada de gratis. Nos costaban las 3 mejores parcelas que hay en el país. 2 a 3 calles, y la otra complementa una parcela que es toda la manzana a 4 calles. Entonces, de resultar gratis nada. Nos costó más de 4 millones que se hubieran sacado si se hubiera subastado. También me gustaría hablar sobre la sentencia. Incluso en ocasiones os ha señalado por la misma. ¿Podríais explicarla? Bueno, es que para explicar una sentencia que tiene 50 páginas... De una manera resumida. Lo que está muy claro es que no fue por un fallo simple, fue por una ilegalidad. No cumplía con las leyes actuales. Y encima es que esas parcelas estaban catalogadas y eran para un fin social, eran para viviendas de protección pública. No podían cambiarlas por una ciudad deportiva. Y la sentencia ve 3 faltas graves. ¿Cuáles son? Las sentencias, lo primero que hace la sentencia es anular el acuerdo plenario en que se aprobó la permuta. Porque nosotros, el Partido Republicano, entró por la ilegalidad de la permuta, viendo que no podía permutarse un terreno a cambio de obra, un terreno patrimonio municipal, porque está destinado, como ha dicho Manolo, a asuntos sociales, a vivienda, principalmente a vivienda de protección pública. Y lo que hace la primera sentencia en el juzgado número 2 de Castellón es anular el acuerdo plenario. O sea, entonces les desmonta todo lo que puedan especular. Que ellos empiezan a manipular, empiezan a especular, empiezan a recurrir, que ahí es donde viene todo el problema. Empiezan a recurrir, que si darán obra pública, o sea, suelo público para vivienda de protección en el sector 2, vamos, un total desbarajuste, pero a todo esto con una manipulación total, como es que se va a derribar la ciudad deportiva. Eso en qué cabeza cabe, de que se va a... Vamos a ver cuántos edificios ilegales hay construidos en toda España y cuántos se han derribado. Que ha resultado gratis la ciudad deportiva, cuando la ciudad deportiva ha sido la obra de la ciudad deportiva a cambio de unas parcelas. O sea, que de gratis nada. Lo que pasa es que hay gente con muy buena beborrea que empieza a contar y él solo se pierde contando, y al final no sabe tampoco ni lo que ha dicho. Sí, sabe que ha mentido, porque lo peor de todo esto es cuando tú defiendes una mentira sin saber que es mentira, entonces tienes perdón. Pero que ya salga directamente a mentir, a engañar al segorbino, a engañar al telespectador, ahí sí que creo que tiene un grave problema. También sobre la sentencia, el Partido Popular ha afirmado por su parte que es inejecutable. ¿Es esto cierto? No, eso no es cierto, es una más de las manipulaciones y demás. Claro que es totalmente ejecutable. A ver, la ciudad deportiva, el juzgado lo que dice, o sea, el juez ya definitivamente lo que dice es, mire, es que usted la tiene que pagar en dinero y la empresa que se quedó las parcelas tiene que devolverle las parcelas. Va a ver, la empresa que se quedó las parcelas en ese cambio de obra
hipoteca las parcelas y alguna pues la vende, ¿vale? Pero eso no pasa nada. O sea, las parcelas que se puedan recuperar, se recuperarán, y la parte proporcional que haya a pagar de la ciudad deportiva, pues se pagará. Y punto. No hay más problema, ni hay que hacer ningún tipo de rocambolescos, ni cosas extrañas, ni nada de eso. O sea, vamos a ver, si hubiera sido un ejecutable o hubiera sido un disparate, pues yo entiendo que el propio juez no lo hubiera dictado. Eso es de sentido común. Pero claro, entre las falacias que están diciendo de que no, es que hay que derribarla, tal, vamos a ver, con lo que nos ha costado solo falta que ahora también haya que derribarla. Es que sería de tontos, ya sería increíble. Es que eso no está en ningún sitio, además. Pero es que además, exactamente, no está en ningún sitio. Ninguna de las 4 sentencias habla de claro, eso. ten en cuenta que estamos hablando de una sentencia que viene del 2007. En 2007 se hace una sentencia donde se dice que ese acuerdo plenario es ilegal. Llevamos desde ese año con recursos, contra recursos, moviendo papeles, llevando papeles, trayendo pan, esto, lo otro. Es que no es normal, es que la última sentencia dice lo mismo que decía la primera. Es que esa es la gran barbaridad. O sea, han estado mareando la perdiz, no queriendo reconocer que metieron la pata, porque es que no lo quieren reconocer de ninguna manera y siguen sin reconocerlo después de 4 sentencias. No lo sé, a lo mejor es que ellos saben más que los 4 jueces que han dictado. Pues a lo mejor se debería de replantear su profesión, no lo sé. Pero es que es muy gracioso eso, claro. Y lo de que derribar la ciudad deportiva, vamos a ver. Es que aquí ya parece como que perdemos el rumbo, o yo no sé si son los aires de nuevas elecciones para el año que viene, que ya van empujando y ya van haciendo comentarios estúpidos. Pero bueno, si ellos piensan que es inejecutable y tal, pues digo yo el juez lo hubiera dicho. O sea, el juez no hubiera dictado semejante sentencia si no fuera ejecutable. Es así de sencillo. ¿Y qué ganaba el Partido Republicano con su denuncia? Bueno, eso puedo contestarlo yo. También ha sido otra de las intoxicaciones, que nosotros reclamábamos un dinero. Nosotros, el único dinero que reclamábamos en cada uno de los cuatro juicios que han habido era los gastos judiciales, y solamente en 1 o 2 nos dieron la razón, y a pesar de todo nos costó 11.000 euros. Al ayuntamiento esos 4 pleitos le costó por lo menos 70 o 80.000 euros, porque nosotros teníamos pues más que relación, era amistad con el procurador y con el abogado. Pero no solamente eso, es que el sector 1 solamente estamos tocando por la intoxicación que han hecho el asunto de la permuta o cambio de parcelas, pero es que en el sector 1 hubieron 2 denuncias más, y las 2 han hecho el mismo tratamiento que esta. La audiencia da a favor de los propietarios en este caso porque hubo una retasación a la semana siguiente de adjudicar un proyecto, adjudican una obra y a la semana aumentan el presupuesto de la obra. Claro, eso era otra ilegalidad manifiesta, pero tampoco están de acuerdo con esa ilegalidad. Entonces, sentencia de la audiencia, recurso a la audiencia, sentencia del segunda de la audiencia, recurso al Supremo Valenciano, recurso, y al segundo recurso, y ahora ya es ejecutable, y ahora continúa sin recibir los propietarios el dinero de esa retasación, que como todos los propietarios, no los 50 que habían al principio, todos no entraron en ese pleito. Por ejemplo, eso nos lo contará mejor Pedro, que era uno de los propietarios que tenía en aquellos momentos y que estaba en la junta de los propietarios. Bueno, pues todos no se atrevieron a meterse porque todos sabían que meterse contra el ayuntamiento y sobre todo con el señor Calvo, eso podía traer consecuencias. Entonces, aproximadamente la mitad sí que entraron y la otra mitad no quisieron entrar. Y entonces, de los 800.000 euros que era la retasación, pues casi 500.000 euros tiene que pagar el ayuntamiento a los propietarios de las parcelas, proporcionalmente a su superficie. Y luego hubo otra denuncia, porque el ayuntamiento no solamente no es abusivo porque era legal, pero cada propietario perdió el 72% de sus parcelas, el 72%.
de 1000 metros que tuviera un propietario, solamente le quedaban 280, más los gastos de la urbanización, que no fueron pocos. Entonces resulta que el ayuntamiento se apropió de caminos secundarios, no estoy hablando de los principales, de los secundarios, se apropió de las acequias secundarias. Y luego hubo otra, el campo del Sisterre, pero eso es otro tema inclusive aparte. Bueno, la cuestión es que un propietario que le habían eliminado su camino y su acequia de entrada, lo denunció. Y en estos momentos también por la audiencia 2 veces, por el Supremo 2 veces, y resulta que esa sentencia anula la reparcelación. Esa sí es mucho más cara que la nuestra, que puede llegar a 2,5 millones, porque de las 3 parcelas el juez dijo que hay una que se había vendido de buena voluntad y que no iba a retrotraer. Por lo tanto, ya no son las 3 parcelas las que tienen que devolver, sino 2 solamente, que son las que conforman la parcela que queda a 4 calles, una manzana completa. Bueno, pues en estos momentos el ayuntamiento del señor Calvo perdió 12 pleitos con el sector 1, 12, y el precio total aún no lo sabemos, pero pasaron de los 240.000 euros, lo que nos costó a los segorvinos el pago de los honorarios de los jueces, de los abogados y los procuradores. Y las sentencias que tuvo que pagar también los costos de algunas. Es que además no hace falta ser muy inteligente, lo que pasa es que nos toman por tontos y dice, la pregunta que has hecho dice, ¿qué ganaba el Partido Republicano? Vamos, al Partido Republicano, ¿qué iba a ganar? Lo único que quería es que las cosas se hicieran legalmente. ¿Qué iba a ganar? ¿En qué sentido? No era propietario, no era constructor, no estaba involucrado en el sector 1. Eso, ¿qué iba a ganar? Eso cualquiera uno que lo piense dice, ahí no tenía nada que rascar. Lo que pasa es que lo que pretendía es que no se llevara a cabo la ilegalidad manifiesta de una permuta, cuando habías tenido unas subastas que te habían salido estupendamente. Haz lo mismo, subastas en parcelas, coge el dinero, paga la ciudad deportiva y aún hubieras tenido un beneficio de los 600.000 euros famosos. Luego viene la retasación. Habrá que pagar a los propietarios 600.000 euros, más luego vendrá la reparcelación anulada, que eso tampoco puede ser, ¿no? Con dinero es todo, porque si a cada propietario en esa reparcelación anulada hay que abonarle o hay que darle X metros, no se les pueden quitar de uno a otro, pero habrá que abonárselo en metálico. O sea, que todas las sentencias son ejecutables, por muchos que ellos se empeñen en decir que son ejecutables, que esto es que no hacen más que marear la perdiz. Empezó campaña, estamos en campaña electoral ya, el año que viene, más o menos. Yo tengo conocimiento de que ya están. El administrador concursal de Hermanos Ventura y los 2 directores de los bancos, la Caja San Isidro de Valduxó y BBV, ya se han reunido varias veces y llegarán a un acuerdo. El problema está que el agente concursal no quiere adelantar el dinero de las hipotecas. Entonces, porque sabe que después el ayuntamiento tiene que pagar, pero puede tardar mucho tiempo en pagar. ¿Qué pasa? Que entonces los bancos llegarán a un acuerdo y harán un documento, supongo, conjunto, que en el momento que cobre el ayuntamiento le pagarán a los bancos las hipotecas y el resto se lo quedará a la gente concursal. En estos momentos no se puede ejecutar porque tienen hipotecas, pero esas hipotecas se van, como les interesa. Esa es la desgracia, que resulta que todo esto ha sido, el que se va a beneficiar es el agente concursal. A los proveedores de Hermanos Ventura no les va a llegar un céntimo y van a ser los bancos que van a recuperar su dinero, o parte de su dinero, porque todo no. Es que ahí vamos a ver, en el último pleno le hicieron una pregunta a Tere, que qué perseguía el Partido Republicano con esta denuncia de la permuta.
Tere, como buen criterio, dijo que en aquel momento estaba allí representando ese gobierno participa, que pasaría a sus compañeros del Partido Republicano la pregunta y contestaría. Aquí está la contestación. Yo ahora les hago la misma pregunta. ¿Qué perseguían ellos con no hacer caso a nuestro compañero Nicolás, que se lo dijo por la actividad coerciva de todas las maneras, que está cometiendo una ilegalidad, que subastaran las parcelas y luego pagaran? ¿Qué perseguían ellos con la permuta? Que contesten. ¿Qué idea llevaban ellos con la permuta, con un precio? Porque otra de las partes de la sentencia es que no era el precio con que habían tasado las parcelas para permutarlas. Es que lo han hecho todo tan rematadamente mal desde el minuto 1 hasta que aún está sin resolver. Para finalizar, ¿os gustaría concluir con algo en especial? Yo sí que me gustaría remarcar, como ha dicho mi compañero Pedro, yo me comprometí a trasladar la pregunta al Partido Republicano y quiero dejar bastante claro que este programa es el resultado de eso. Es el resultado del compromiso que yo tuve, ya que yo no estoy en el pleno como representante del Partido Republicano, o sea, hay que separar muy bien las cosas y hay que saber dónde se está en cada momento. Yo en el pleno estoy representando a una agrupación electoral que se llama Segorbe Participa. En mi vida privada yo pertenezco a un partido político que se llama Unión Republicana. Entonces yo entiendo que en el pleno no es sitio para que yo explicara o dejara de explicar o diera explicaciones o como se quiera decir en nombre del Partido Republicano. Entonces este programa básicamente es eso, es el compromiso que se adquirió del traslado de la pregunta. El Partido Republicano ha considerado oportuno contestarla. No tiene por qué ser en el pleno porque no es el lugar para contestarla. Entonces decidimos que había que contestarla, pero para que se enteraran todos los segorbinos. Todos los segorbinos y que vieran nuestra visión y cuál es la explicación real, no la manipulación manifiesta que se está haciendo a nivel electoral por parte de un partido que ahora en estos momentos está en la oposición. Entonces yo eso sí que lo quería dejar bastante claro. O sea, yo en el ayuntamiento estoy como concejal representando una agrupación electoral que forman o que apoyan algunos partidos y mucha gente completamente independiente que no quiere saber nada de partidos porque no le gusta cómo funciona o simplemente no les apetece. Y en mi vida privada pertenezco a un partido que se llama Unión Republicana, un partido que tiene más de 100 años. O sea que, y lo he comentado antes y lo vuelvo a remarcar, si la dictadura de Franco no pudo con Unión Republicana, pues menos va a poder un partido que, si hacemos caso a los periódicos, pues una de dos, o se refundan o completamente desaparecen. Pero bueno, eso ya veremos. Es que ese es el motivo, porque a partir de ese pleno es cuando a la semana siguiente sale una nota en Tribuna Popular como diciendo que el Partido Republicano ha desaparecido de la vida política, ¿no? del ayuntamiento. Claro, eso la gente no lo interpreta, es que al mismo tiempo la gente lo interpreta, lo lee en la red y te preguntan, ¿es cierto que el Partido Republicano ha desaparecido? No. El Partido Republicano, por fortuna, está más fuerte que nunca. De hecho, triplicamos los socios que pueda tener el Partido Popular y el Partido Socialista juntos. O sea, y ahora estamos con la primavera, hemos cogido ya la fuerza también, porque nos hemos dado cuenta que todo el mundo está en campaña y no vamos a dejar pasar el momento tampoco para subirnos a ese tren de la campaña y apechugar con las consecuencias y defendernos como podamos y pegar contra quien podamos. Y yo, para finalizar, quiero justificar por qué hicimos la denuncia. Y la justificación de esa denuncia nos la ha dado esta semana, o sea, el día 20 de abril, la señora Cifuentes llevando a la señora Aguirre a la Fiscalía. Y dice así, las anomalías detectadas a un incumplimiento sistemático de los principios y normas más esenciales de la contratación pública, que era este caso, dice, suponen un quebrantamiento objetivo de la legislación administrativa y mercantil,
Dice, por ello, estos hechos han de ser puestos en conocimiento del Ministerio Fiscal en aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Eso es de esta semana. O sea, los mismos del PP nos han dado la razón en la justificación de la denuncia. Era una ilegalidad manifiesta y estábamos obligados a denunciarlo. Pues muchas gracias por acompañarnos en este primer programa y por vuestras aclaraciones. Y a ustedes, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo Infórmate y Participa.